Para acceder al banco integral de datos, se deben introducir el usuario y la contraseña, datos que se reciben por correo electrónico en el espacio indicado. Los alumnos también pueden acceder a través del teléfono móvil descargándose la aplicación del BIT, tanto en Google Play como en el App Store. Una vez introducidas las claves de acceso, se debe hacer clic en el botón Entra. El usuario debe comprobar que todos sus datos personales son correctos la primera vez que entra en el sistema. Para ello, debe hacer clic sobre su usuario en la parte superior izquierda. Aquí puede modificar su información personal, cambiar su correo electrónico, seleccionar el idioma del BIT, asignar una contraseña nueva, etc. En la pestaña Servei d'Ocupació de Catalunya se puede comprobar que los estudios que se imparten o de los que se es tutor o tutora son correctos. Si el coordinador del centro realiza cualquier modificación, debe hacer clic sobre el botón Guardar datos del usuario. Agenda. Esta es la primera página que se visualiza una vez dentro del sistema. A la izquierda de la pantalla está el menú de navegación, el cual permite acceder a los siguientes espacios: Centro, Empresa, Convenios, Gestión de usuarios, Agenda, Mensajería, Documentos, SAU, Servicio de Atención al Usuario, sirve para comunicar incidencias o modificaciones al servicio técnico. Las respuestas del SAU se reciben a través de notificaciones. Notas versión, salir. Cada vez que se accede al BIT, debe ir al espacio Agenda, que también aparece como página principal. En este espacio se recogen todas las tareas que se encuentran pendientes y las notificaciones y mensajes que se han recibido. Esto ayuda al usuario a estar al día de las novedades y a saber qué debe hacer en cada momento. A continuación, se explica con más detalle cada uno de los apartados que hay. Sección Tareas. Aquí se pueden ver destacadas las tareas más antiguas que están pendientes de gestionar. Del mismo modo, se pueden ver las tareas que están programadas para el día en curso. Si se desliza el ratón por encima de los enlaces, el sistema informa a qué alumno o alumna corresponde la tarea que hay que gestionar. En caso de querer buscar una tarea específica pendiente, debe hacer clic en este botón. Aquí se puede filtrar la búsqueda por tipo de tarea, fecha, estado y persona responsable de la tarea. Sección Notificaciones y mensajes. Aquí se puede ver un listado con los 3 últimos mensajes y notificaciones que no se han leído. Haciendo clic en el botón Limpiar, desaparecerán de la lista y quedarán marcados como leídos. Si se hace clic en una notificación o mensaje, se accede directamente al contenido, y este no se volverá a mostrar en el resumen de la agenda. También se pueden buscar notificaciones o mensajes antiguos a través de estos botones. En este apartado se puede filtrar por módulo. Gracias al desplegable, puede escoger si la notificación que se busca es sobre la entidad, una propuesta territorial, un convenio, la valoración/idoneidad, las exenciones/resoluciones, el periodo estival, el plan de actividades o todos. También se puede filtrar por el estado de validación según si ha sido refutada o validada, por fechas y por el propietario de la notificación. Sección Calendario. En la parte derecha de la pantalla hay un calendario que informa de las tareas pendientes. Los días con tareas pendientes aparecen marcados en color rosado y los días que son festivos con un marco rojo. Si desea más información sobre las tareas pendientes de cada día, debe hacer clic sobre él. Abajo aparece un listado de las tareas pendientes para el día en curso. Por último, si se quiere abandonar la sesión, solo se debe hacer clic en el botón Salir.